A ver, tú que estás ahí, más al tanto, creo que sí te acuerdas, ¿sí? Y entonces vamos avanzando, ¿ya? Vamos avanzando, vamos avanzando. Ya, muchachos, mira por acá. Entonces, vamos por acá. Vamos a estudiar un capítulo o uno de los capítulos que con el tema de CT van de la mano, complementan mucho. Es necesario que aquí estés totalmente concentrado, porque hay algunas cositas, ya de por sí en álgebra en funciones, el alumno por lo general a veces como que ve, se confunde por ahí un poco. Pero y cuando le mete en trigo todavía como que peor un poco. Pero ya bueno, todo es paciencia. Cualquier duda que tengas, cualquier inconveniente, me lo haces conocer para poder repetir y para que quede claro, porque estos son temas de los cuales muchos, ¿ah? Muchos quedan en el camino, ¿ya? CT, funciones, luego vienen funciones inversas, son temitas que tenemos que irlo pulso a pulso, ¿ya? Entonces, vamos por acá, entonces, vamos por acá, a ver, por acá, ya está, a ver. Vamos primero, lo primero, ya, perdón, primero por acá, pero, ya está, a ver, listo. Ya vamos a borrar un poquito por acá. Ya. Mira, debemos recordar lo siguiente. Tú por el capítulo de álgebra, ¿sí? Tú debes recordar que por álgebra, tú has encontrado siempre X, ¿sí? X. Y X lo vas a conocer, en álgebra también lo conocen, ¿no? Como la variable, ¿qué variable? Tiene un nombre, ¿sí o no? Variable, ¿cómo se llama? Variable, ¿ves ahí? X, ¿ah? Así ya. Acuérdate, Y igual a f de X. Ya está, dime. ¿Qué vendría a ser X? X es la variable, tiene un nombre, conocido como la variable independiente. ¿Ok? Variable independiente. ¿Estamos ahí? Acuérdate, variable independiente. Y, acuérdate, y el Y tiene un nombre. Se llamaría la variable, acuérdate, la variable dependiente. ¿Ok? Dependiente. Acuérdate. Entonces, X es variable independiente y Y se conoce como variable dependiente. ¿Ok? Variable independiente y variable dependiente. Ahora, lo único que va a cambiar es que esta X va a asumir variable independiente, pero sería variable angular. ¿Qué quiere decir? Que serían ángulos. Y él va a depender de lo que vale el X. Siempre es así. Por ejemplo, tú en álgebra elemental, tú tenías, no sé, ponle, ¿no? Si yo digo así, Y es igual a f de X. Y en álgebra tú lo denotabas mediante su regla que sea X al cuadrado. Y tú querías graficar esta función. ¿Qué hacía? Ah, ya, entonces lo básico, trazabas X, trazabas y hacías una reglita, ¿cierto o no? Ya está. ¿Qué le decías? X, por ejemplo, X vendría a ser que si tú le das, por ejemplo, a X el valor de -2, entonces le reemplaza acá, -2 que elevado al cuadrado se convierte en 4. Entonces Y vendría a ser 4, ¿cierto? Ah, mira, si tú le das a X -1, -1 elevado al cuadrado se convierte en +1. Ahora Y vale 1. Entonces, ahora le doy otro valor para X. X puede ser 0. Si X vale 0, le reemplazo para encontrar Y. 0 al cuadrado, 0. Y también vale 0. Si ahora X vale 1, si X vale 1, le reemplazo para encontrar Y. 1 al cuadrado es 1. Y si X, por ejemplo, vale 2, entonces le reemplazo aquí una función y me queda 2 al cuadrado 4, Y vale 4. Ahora, ¿qué notamos acá? Notamos lo que ya venía diciendo. Que el X representa la variable independiente y el Y representa la variable dependiente. ¿Te das cuenta que para encontrar los valores de Y he tenido que reemplazar el X? Entonces Y de por sí solo no actúa. Y va a depender de lo que tú le des a X. Por eso los nombres, variable independiente
y variable dependiente. Los nombres dependerán, obviamente, de lo que vendría a ser para X. Ahora, ¿de dónde sale X? X vendría a ser más que todo acá, ¿no? Todo lo que se me ocurre a mí, X ya, tú le das. Y para cada valor de X, obtengo un valor de Y. Para cada valor de X, obtengo un valor de Y. Entonces, esa regla que está uno que le corresponde al otro y al otro, ¿qué quiere decir? Eso vendría a ser para mí, este proceso se llama tabular. Entonces, gracias a la tabulación, ahora tú lo llevas a la gráfica. Ah, y ahí dices esto, ¿no? Cuando X vale -1, -2, Y vale 4. Uy, 4 estaría por acá. Ah, ya. Cuando X vale -1, Y vale 1. Uy, 1 estaría por acá. Cuando X vale 0, Y vale 0. Uy, estaría por acá. Cuando X vale 1, Y vale 1. Uy, cuando X vale 1, Y vale 1. Estaría por acá. Cuando X vale 2, estaría Y vale 4. Estaría por acá. Entonces, si yo trazo o lo refino, lo pongo más valores, ¿qué ocurre? La gráfica sería esta. ¿Sí o no? Que tú ya la conoces como la parábola. ¿Ok? Entonces, si yo le doy más valores, voy a encontrar más datos más finos, entonces voy a dibujar esta curva, conocida como la parábola. Muy bien, mira, este procedimiento que se ha hecho en el curso de álgebra, porque esto tú lo has hecho en álgebra, no me digas que no, o lo vas a hacer, estamos en la semana 13, ¿no? A ver, sí, estás por ahí, estás por ahí. Ya listo, entonces creo que ya has hecho o vas a hacer, pero estamos por ahí cerca, eso sí es cierto, entre esta clase y la otra ya hace funciones por ahí. Entonces dime, ojo, ¿qué vas a hacer? Así mismo, como has hecho en álgebra, se hace en trigo, solamente que ahora a X le vas a dar ángulo. Aquí van a ir ángulos y acá vas a encontrar valores. Para cada ello vas a estudiar una función. Ahora, nosotros en trigonometría vamos a estudiar tres funciones, nada más, tres. ¿Qué funciones? Las funciones por ahí más resaltantes, lo que preguntan, ¿cierto? En la grade. La función seno, la función coseno y la función tangente. No vamos a estudiar ya la función, ¿cómo se llama? Esta función que vendría el secante, cosecante, muy poco, ¿no? Ahora, en problemas prácticos sí, porque lo puedes dar forma y pasarlo a coseno, seno, pero como gráfica no. ¿Sí? Como gráfica no. Entonces, a continuación, mira, vamos a hacer todo lo que te he explicado, pero de una forma más simple. ¿Ya? Ese es como un intro. Por ejemplo, acá tú tienes mi cuadrito de tabulación. Ah, mira, de frente estoy dando, ¿sí o no? Mira, cuando X vale 0, perdón, cuando X vale 30 grados, ¿sí? Se movió acá, 30 grados, ¿está bien? ¿Y cuánto vale? Un medio. Cuando X vale 30, Y vale un medio. ¿Cierto? El seno de 30 me da un medio. X es independiente, se me ocurre darle, ahí está, 45. Seno de 45 vale raíz 2 entre 2, ¿cierto? Si a X yo le doy 60 grados, entonces el seno de 60 vale raíz 3 entre 2. ¿Ok? Ah, mira, cuando X vale 90, el seno de 90 vale 1. Y así le puedo dar un montón de valores, ¿sí o no? Sí, pero yo he puesto como ejemplo nomás esto. No quiere decir que son los únicos, o sea, pueden haber infinitos acá valores para que te dé toda la curva. Ah, mira, entonces esto lo voy a representar así como él en mi plano cartesiano. Mi eje X, mi eje Y, punto de intersección es el 0,0. Ahí está. Y voy a considerar algunos ángulos referenciales. Los mejores ángulos referenciales son aquellos ángulos denominados como los ángulos cuadrantales, ¿correcto? Cuadrantales. Esos son los ángulos más, ¿cómo podríamos decir? Los más elementales porque nos van a ayudar a poder distinguir en qué cuadrante se encuentran los demás ángulos y poder hacer un análisis. Por ejemplo, aquí lo voy a poner, ahí está, pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi. ¿Ok? Ahora, no es cierto que cuando X vale 30 grados, Y vale un medio, pero cuando X vale 90 grados, Y vale 1. Mira, cuando X vale 90 grados, pi medios es 90, pues. Y vale 1. Oye, entonces quiere decir que por ahí estaría el 1. Cuando X vale 30, Y vale 1. Ah, y hay más valores, ¿ah?
Pero bueno, solamente he puesto lo necesario. Cuando x vale 270 grados, el seno vale -1, ¿sí o no? Y ahí dibujando, voy a dibujar esta curva, miren. Esta curva, ahí está, -1, esta curva por acá, ¿sí? Cuando y vale 270 grados, está por acá. Pero va a venir por acá y va a subir. ¿Listo? Esa es la función seno. Ahora, pero no es toda la función seno sigue. Solamente que yo estoy trabajando con una pequeña tabla, pero en realidad podemos tener muchos más valores. Tú puedes tener muchos valores. Y mira qué tenemos por acá. La función seno. La función seno. Ahora sí. Esta función continúa por si acaso, ¿ah? ¿Sí? Continúa. Pero lo que ocurre es que yo ya no voy a estar dibujando todo. Entonces, lo primero que puedo sacar es que la función seno es una función continua. Por la función seno es una función continua. Ojo, ¿ah? Es continua. La función seno es una función continua. ¿Ya? Es una función continua. Ahora, muy bien. Ah, mira, tú te das cuenta, pero hay un problema. Yo quiero saber el dominio de esa función. Me tuesta la función seno, todo se va desde menos infinito, no para, no para, no para así, hasta más infinito. Es como una onda. Tú conoces aquí, por ejemplo, que esta función seno se usa bastante en aquellos que quieren, por ejemplo, estudiar el tema de ondas, ¿cierto? Ondas, también se usa bastante en movimiento armónico simple, que es movimiento ondulatorio, una parte. O sea, estas funciones son clásicas, muy bien, pero para postular a la agraria hay una ventaja, no te piden esto, ¿cierto? Al menos en física no lo llevas. O sea, es una ventaja. Esto más que todo lo estudian los que estudian telecomunicaciones, electrónica, ¿no? Todo lo que va en eléctrica, en otra rama de las ingenierías. Entonces, no nos ha dado mucho detalle, pero ya sabes que esto es ideal justamente para modular todo tipo de movimiento vibratorio, oscilatorio. Ahora, esta función seno que estás viendo por acá, yo quiero saber su dominio. Y el dominio, recuerda que el dominio era la gráfica, esta gráfica, pero ahora la vas a, como quien dice, se cae, temblor, se cae todo al eje X. O sea, toda la gráfica se cae, se desmorona, ¡pum! Se cae el eje X. Cuando se cae el eje X, ¿qué quieres que te pinta? Mira, todo esto se cae y te pinta esto de acá. Todo esto se cae y te pinta esto de acá. Mejor dicho, todo esto se cae y te pinta de 0 a pi. Se cae de pi a 2pi y te pinta de pi a 2pi, pero horizontal. Y así mismo, todo esto se cae, te pinta, te pinta. Ahora, conclusión. Entonces el dominio vendría a ser de toda la función seno, sería nada más y nada menos que el mismo eje X. Pero el mismo eje X, ¿cómo lo voy a escribir? Eje X, no, pues le vas a poner los reales. Porque va desde menos infinito hasta más infinito. Sería los reales. Ese sería el dominio. ¿Cierto? Dominio. Quiero conocer acerca del rango, ¿sí? Quiero conocer acerca del rango de la función seno. Estamos hablando de la función seno. Entonces, para yo establecer el rango, entonces primero voy a delimitar bien para poder aplastar y que no quede duro. Mira, cuando equivale pi medios, llévale 1, ¿cierto? Cuando equivale 2 pi medios, o 3 pi medios, perdón, 270, llévale -1, ¿cierto? Entonces, mira, vamos a ponerlo por acá. Ah, ya está. 1 y -1. Ahora sí, agarro toda la gráfica y como un acordeón lo voy a aplastar. Todo lo voy a llevar a dónde. Si el dominio fue la gráfica, ok, prácticamente se cae al eje X, se proyecta al eje X. Ahora voy a tener toda esta gráfica y la voy a proyectar al eje Y. ¿Y qué quieres que te va a pintar? Desde -1 hasta 1. Oye, pero esto ya lo habíamos visto por CT, ¿no? ¿Te acuerdas que el seno varía de -1 a 1? Pero el seno mayor igual que -1, menor igual que 1. Aquí está, por eso que varía de -1 a 1. Y su rango obviamente sería de -1 a 1, pues, ¿no? Entonces, el rango de seno va de -1 a 1, que quiere decir que el seno de x está variando desde -1 hasta +1. ¿Estamos? Eso es lo que quiere decir. Esta función seno, si tú te das cuenta, es un tipo de función periódica. Entonces, el seno es una función continua y periódica. ¿Qué significa que sea periódica? Claro,
O sea que prácticamente cada cierto intervalo se está repitiendo. ¿Ok? Cada cierto intervalo noto que se está repitiendo. ¿Correcto? Cada cierto intervalo noto que se está repitiendo. ¿Ya? Ojo, entonces, si se repite, yo quiero saber cada cuánto se repite. Entonces, ahí justamente viene el periodo. Este tema de periodo tú lo usas en MSU, ¿cierto? Periodo también lo usas en MSU. ¿Qué significa? ¿Te acuerdas que el periodo era el tiempo que el móvil demora en completar una vuelta? ¿Cierto o no? Ah, pero ahí como estamos en física, en todo caso estamos con respecto del tiempo. Entonces, el periodo es el lapso de tiempo en el cual la función está repitiendo dicho movimiento. En cambio, ahora nosotros, como no estamos hablando de tiempo, bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que cada cuánto de intervalo esta función se repite nuevamente, se repite, se repite. Entonces, si tú te das cuenta, él va de 0, hace esta onda 2pi, y luego hace, uy, te das cuenta aquí, tú estás que repite, y luego hace otra vez. Entonces, si acá hay 2pi, aquí también debe haber 2pi. ¿Y qué tendré? Ok, tendré lo siguiente, ¿sí o no? Voy a poner ahora sí 4pi. Entonces, si él es 2pi y él es 4pi, dime, ¿cada cuánto tiempo de intervalo está que se repite? De 2pi en 2pi está que se repite. Entonces quiere decir que ese periodo de esta función sería 2pi. ¿Correcto? El periodo de esa función sería nada más, nada menos que 2 veces pi. Ahora, vamos por acá. La amplitud. Mira, el concepto, la amplitud se define así. De manera general, una amplitud tú lo vas a medir de esta forma. Vas a hallar el máximo, luego le vas a restar el mínimo que tiene esa función, el mínimo, y el máximo menos mínimo entre 2. Eso vendría a ser la amplitud, ¿correcto? Mira, la función seno tiene un valor máximo que vale 1, pero también tiene un valor mínimo que vale ¿cuánto? Menos 1. Entonces, 1 menos 1 se vuelve más 2. Entre 2 te queda también 1. Conclusión, vale 1. ¿Dónde está ese 1? Para evidenciar qué o qué vendría a ser para nosotros esa amplitud, tú puedes calcular la distancia que hay desde la parte más alta, debajo de una perpendicular, ¿cierto? Ya, él vale 1. ¿Te das cuenta? Ya, esa es una manera de darnos cuenta que esa es la amplitud. ¿Sí? Del punto medio, le trazas la alturita que tiene esa pancita y ahí es la amplitud. Ahora, no siempre va a tener 1, a veces la gráfica sigue siendo una función seno, pero es un seno más grande, va hasta acá, luego baja va hasta allá, sigue siendo la función seno, pero te das cuenta como que ha crecido verticalmente. Entonces ahí ha habido cambio, alteración también, obviamente, a veces también hay desplazamiento, entonces la función seno puede ser seno, pero también puedo hacer así, mira, puedo hacer así, pues de repente puede ser él, ¿cierto? Como que se estuviera estirando horizontalmente. Entonces, sigue siendo función seno, pero le ha ocurrido ciertos cambios y modificaciones. Entonces, eso es lo que vamos a ver posteriormente con el cálculo de los periodos, con el cálculo de repente de la amplitud y etc. ¿Ya? Ojo, por lo pronto la amplitud del seno tal como está es una función continua y periódica, la amplitud es 1, el periodo 2pi. Eso no olvidar. Ahora, ¿qué habíamos visto la semana anterior cuando se hizo CP? ¿Qué es lo que se hizo? Mira, cuando se hizo lo siguiente, voy a cambiar de color por acá. Ahí está. Este de acá vendría a ser ¿qué cosa? Primer cuadrante. ¿Cómo que primero? De 0 a 90 es primer cuadrante. De pi medios a pi sería segundo cuadrante. De pi a 3 pi medios sería tercer cuadrante. Y de 3 pi medios a 2 pi, cuarto cuadrante. Eso se cumple. Muy bien, pero luego, ahora, sin embargo, esta función que vemos por acá, esta función que estamos viendo por acá, tú te acuerdas por álgebra, habrás mencionado, sabes esto de acá, te pregunto, cuando tú tienes una función y esa función se encuentra por encima del eje X, quiere decir que esa función es, algunos saben, ¿no? A ver, te leo o avísame en todo caso,
¿Ok? Activa tu micro. Cuando tú ves que una función, su gráfica se encuentra por encima del eje X, quiere decir que esa función es, ¿qué cosa es? Ahí está, muy bien, Marcos. Pone un más, que significa que es positivo, ¿correcto? Positivo. Por ejemplo, este es el caso, mira, esta es una parábola, él es el eje X y él está por encima de la parábola. Pero tú sabes por álgebra elemental que todo X al cuadrado es mayor o igual que 0. Entonces, el menor valor que toma Y es 0, y de ahí todos son positivos. A toda gráfica que está, ¿ok? Por encima del eje X sería positivo. En este caso, aquí es positivo. ¿Ok? Aquí es positivo. Positivo. En el segundo cuadrante también la gráfica está por encima. Positivo. En el tercer cuadrante la gráfica está por debajo. Negativo. Cuarto cuadrante la gráfica está por debajo. Negativo. ¿Ok? Negativo. Acuérdate, y se cumple la teoría, porque no puede contradecirse lo siguiente, que el seno en el primer cuadrante y en el segundo cuadrante es positivo. ¿Te das cuenta? Primero y segundo es positivo. Tener en cuenta eso. Y en cambio, en el tercero y en el cuarto cuadrante, el seno es negativo. ¿Ok? Vamos por acá. Ahora, ¿qué pasaría? Esto también lo hemos mencionado en su momento. Esto también lo hemos mencionado en su momento. Mira, en el primer cuadrante del seno, si el ángulo aumenta, veo que la curva del seno también está que crece. Entonces se le llama que es creciente. Creciente. Y en el segundo cuadrante, a medida que el ángulo aumenta, 90, 100, 120, el ángulo aumenta, veo que la gráfica está que disminuye. Por lo tanto, quiere decir que en el segundo cuadrante el seno decrece. En el tercer cuadrante, de 180 a 270, veo que el seno sigue decreciendo. Ah, mira, hasta que decrece. Y en el cuarto cuadrante, 270 a 2pi, notamos que aquí sí, mira, ahí se está levantando. Muy bien, es creciente. Ahora, pero hay un detalle. Yo te pregunto, ¿en qué cuadrante ahora el seno es decreciente negativo? Decreciente negativo. ¿En qué cuadrante el seno vendría a ser decreciente y a la vez negativo? A ver, ¿qué cuadrante? Tercer cuadrante. Tercer cuadrante, muy bien, tercer cuadrante. ¿Por qué? Date cuenta, mira. Crece, decrece, decrece, crece. Y en la función seno, crece, decrece, decrece, crece. Ese sería el valor de la función seno. No olvidar tener mucho cuidadito porque si no, vamos a tener complicaciones. Decía, ojo, decrece, decrece, decrece. Aquí es decreciente y también negativo. ¿Ok? Nos puede preguntar, ¿ah? Nos pueden preguntar, ¿en qué cuadrante el seno es creciente positivo? Primero, crece y es positivo. Ahí está. Fácil, ¿te das cuenta? Solamente es cuestión de tenerlo con mucho cuidadito, ¿ya? Entonces, seno positivo, primero y segundo cuadrante, crece, decrece, decrece, crece. ¿Ok? Eso es por lo pronto, ¿ah? Por lo pronto, ¿ya? Por lo pronto. ¿Ah? Vamos para acá, ese es para la función seno. Vendría a ser para la función seno, ¿ya? Ahora, pero bueno, vamos a estudiar la siguiente función, vamos a estudiar la siguiente función. Ah, vamos a estudiar la siguiente función. Vamos con la función coseno. Otra vez acabo de hacer un cuadrito, ¿sí? Para cada valor de x que yo le voy a dar 0, 45, 60, 90 le voy a dar también. Y me va a arrojar un valor coseno que sería 1, raíz 2 entre 2, un medio, 0, dependiendo, ¿sí o no? Coseno de 0 es 1, coseno de 45, raíz 2 entre 2, coseno de 30, de 60, perdón, un medio, coseno de 90, 0. O sea, le estoy dando valores, ¿ok? A los le estoy dando valores X y me está arrojando como resultado valores Y. Ahora, estos valores los voy a llevar aquí. ¿Y qué me va a ilustrar? Una función llamada coseno. Y esa función es muy parecida a la función seno. Solamente como que cambia si tuviera un ligero desplazamiento. ¿Sí? Ahí está, 0 pi medio, pi, 3 pi medio, 2 pi. Ahí está, mira, coseno sería esa forma de ahí, esa forma de ahí. Ahí está. Y se va hasta el infinito, ¿no? Se va al infinito. Ya, entonces, mira, date cuenta, coseno para mí sería esto. Entonces, como yo ya sé ya de los cuadrantes, puedo trabajar de acuerdo a los cuadrantes. Aquí está primer cuadrante, 0,90. De pi medio a pi sería segundo
cuadrante. De pi a 3 pi medio sería tercero. Tercer cuadrante. Y de a 2 pi sería cuarto cuadrante. Ya está. Ahora vamos a ver de repente, en este caso, ¿qué ocurre? ¿No? Tú sabes que el coseno en el primer cuadrante es positivo. Creo que ahí no hay mucho más que decir. Positivo. Negativo, negativo. Y en el cuarto cuadrante, positivo. ¿Ok? Esa sería la línea de coseno. La línea del coseno. Ahora, para esto, obviamente, voy a hacer aquí un detalle. Domino, todo eso lo que vamos a hablar, pero antes de voy a poner el intervalo decreciente de crecimiento. El coseno en el primer cuadrante decrece. El coseno en el segundo cuadrante decrece. El coseno en el tercer cuadrante crece. El coseno en el cuarto cuadrante crece. ¿Qué me queda? Decrece, decrece, crece, crece, decrece, decrece, crece, crece. ¿Estamos ahí? Ojo, con eso puedo completar, ¿sí o no? Mi función coseno de x. Y igual coseno de x. ¿Está? Vamos con el dominio del coseno de x. Vamos con el dominio del coseno de x. Domino todos los reales, ya sabes. La misma idea, simplemente se ha movido. Todo lo que sigue es como si se desmoronase y te queda el mismo efecto. Los reales. Rango del coseno. Lo aplasto como acordeón, ¿cierto? Ya te dije. Y me va a pintar de menos 1 a 1. ¿Sí? Hasta menos 1 a 1. ¿Qué más? Periodo T. Yo quiero calcular cuánto vale el periodo T. En ese caso, ¿qué nos queda? A ver, el periodo T vendría a ser, ya te decía, ¿no? ¿Cuánto se repite? ¿Cada cuánto se repite? Cada 2 pi, 2 pi. Mira, acá está el 2 pi. Ahí está, ¿cierto? Se repite cada 2 pi. Se repite entonces cada 2 veces pi. ¿Ya? Cada 2 pi se repite. Ahí está, ahí estamos. Cada 2 pi se repite. ¿Ok? Ya está. Amplitud 1 igualito, el tamaño de todo esto, 1 del punto 0 y arriba 1. Muy bien, ya está, solamente creciente, decreciente, ya sabes, amplitud, periodo, hasta ahí. La función coseno es una función, no te olvides, es una función continua. La función coseno es una función continua. ¿Sí? Aparte de ser una función continua, es una función periódica. ¿Ya? Periódica. Ya está. Ahí está. Muy bien. Vamos entonces, continuamos por acá, ahora con la función tangente. La función tangente, así como lo ves, no son unas sillas, estos no son sillas, ¿no? ¿No? Esta es la función coseno. Función tangente, lo que está ahí de recito. ¿Ok? Vamos a ponerle x, asíntota, 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 asíntota. Valores, le vamos a poner los valores. ¿No? Me queda menos pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios. La última asíntota de este gráfico es 7 pi medios, pero en realidad hay infinidad de asíntotas, ¿no? ¿Cierto? Pero ¿qué es eso de asíntota? ¿Dónde sale? Esta es asíntota. Estas rectas celestitas se llaman asíntotas. Esas rectas celestes se llaman asíntotas. Esas son las asíntotas. Y ahora, observa, mira, observa. ¿Cómo reconozco o cómo llamo a la ecuación para las asíntotas? Vamos a ver, mira por acá. Aquí está pi medios menos pi medios. Luego sigue 3 pi medios. Luego 5 pi medios. Quiere decir que le estoy sumando ¿de cuánto? De pi medios, ¿sí o no? De 1, de 3, de 5, de 7. Entonces, digo por acá, las asíntotas, digo por acá, las asíntotas nunca se van a intersectar con las tangentes, no. Pero son las asíntotas. Estas asíntotas que estás viendo por acá, tienen también su respectiva ecuación. Quiere decir así, cuando x toma la forma. ¿Qué forma va a tomar x? ¿Cuál es la forma que toma x?
X tomará la siguiente fórmula. Por ejemplo, X es igual. X es igual. Mira, pi medio, pi medio, pi medio, todos tienen pi medio. Pi medio. Pero hay algo que difiere. 1, 3, 5, 7. Si acá es menos 1 igualito 1, 0, 1, 3, 5, 7. Sería que X sería 2n más 1. ¿Te das cuenta, creo, no? Mira. 1, 3, 5, 7 son los números impares. Pero de manera genérica sería 2n más 1 por el pi medio. Aquí están las asíntotas. Esas son sus ecuaciones. Pero ahora, ¿qué ocurre? Ahora, ¿qué ocurre? Si yo quisiera el dominio de la función tangente, ¿cuál sería el dominio de la función tangente? ¿Quién me dice el dominio de la función tangente? Tangente es lo de verdecito, ¿eh? Lo de celeste no es esto tangente, la tangente es lo de verdecito. ¿Quién es el dominio de la función tangente? Dominio de la función tangente, nada, ya sería entonces, mira, como estos puntos son asíntotas, por ahí no va a pasar nunca una circunferencia, cualquier valor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Va a tener necesariamente que escribirlo de esta manera. El dominio de la tangente es proyecta todo lo de verde sobre el eje X. Te pinta todo esto. Proyecta todo el eje verde sobre el X. Te pinta todo esto. Proyecta todo lo de verde sobre el eje X. Te pinta todo esto. Ya, entonces, el dominio de la tangente sería así. Todos los reales, pero le voy a quitar, ¿qué cosa? Las asíntotas. Ese es el dominio. ¿Estamos? Ojo, a todos los reales le vas a quitar las asíntotas y te va a quedar, ¿qué cosa? El dominio oficial. Ya, ¿cómo sería el dominio oficial? Reales. ¿Y cómo se escriben las asíntotas? Así. 2n más 1. ¿Por qué? Por pi medio. Ya, esto vendría a ser, ¿qué cosa? El dominio de mi función tangente. Y si yo quiero hallar el rango de la función tangente, sería el siguiente. Rango, imagínate que esta curvita de verde, todo se cae al eje Y, y te va a quitar todo esto una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, todo esto. Entonces el rango sería ¿qué cosa? ¿Estamos ahí? Dominio, rango, es lo que primero debemos manejar. Lo más importante saber es dominio y rango para lo que se está viendo. ¿Ok? Mira, dominio, todos los reales menos asíntotas, ya está. Rango, todo lo que el eje Y, rango, todos los reales. Todos los reales también se puede escribir así, pues, ¿no? Menos infinito más infinito. Es lo mismo. ¿Ok? Y hasta ahí, ahora, ¿qué hacemos? Función tangente, función seno, función coseno. Vamos a ver por acá el cálculo del periodo. Acuérdate, el cálculo del periodo. Ya está. Vamos a poner por acá. Cálculo del periodo, solamente un instante. A ver. Cálculo del periodo. Ya está. Cálculo del periodo. Muy bien. Ok, listo. Vamos por acá. ¿Cómo se calcula el periodo para diferentes formas? ¿Ya? Para diferentes formas. Lo podemos hacer de la siguiente manera. ¿Okay? Por ejemplo, yo voy a colocar una función lo más genérica posible. Por ejemplo, sería f de x, que sea a seno a la n de bx más c más d. ¿Correcto? Ya. A seno a la n de bx más c más d. Caso más genérico posible que pueda tener. Y también otro a g de x. G de x también vale el a coseno a la n de bx más c más d. ¿Correcto? Ya está. Ojo, g de x. G de x. Y ahora, para yo hallar el cálculo del periodo, ojo, ya no va a ser 2pi como en el caso del seno y el coseno, aquí han sufrido ciertas variaciones, ¿ya? ¿Ok? Entonces, este va a depender de quién, del n.
Entonces digo por acá, depende del n. ¿Quién es n? Exponente. Depende del exponente. Entonces, depende del n exponente. ¿Sí? Depende del n exponente. Y también depende del valor de b. De estos dos depende quién vendría a ser, en otras palabras, el periodo. No depende ni de A, ojo, cuidado, no depende de A, no depende de D, no depende de C. Entonces, lo que muchas veces ponen es solo para confundirlo. Vamos a ver por acá. Yo digo por acá, oye, si n es par, ¿ok? Si n es par y si n es impar. Ya está. Par o impar. Vamos a dibujarlo por acá. Un arreglo. Ahí está. Par o impar. ¿Qué se cumple? El periodo, ya sabes que su simbolito es la T. ¿Sí? T por acá, T por acá. Entonces, si n es par, el periodo sería pi entre el valor absoluto de ese valor de. Si n es par, ¿ok? Si n es par. Pero si n es impar, el periodo se calcula así. 2pi entre el valor absoluto de ese valor b, que es el que multiplica al x. ¿Te das cuenta? Al x. Muy bien, ese es el cálculo del periodo. Si es que yo quisiera conocer cuando ha tenido una variación, alteraciones, como estos casos. Entonces, para eso, vamos por acá, decimos ejemplo. Ejemplo. Vamos por acá. A ver, mira, vamos a ponerme un caso, un ejemplo. CF de x es igual a menos 2 arco. No, arco no, en este caso todavía no estamos 2. Ojo, ojo. Yo estaba pensando en el arco ya. Todavía. Ojo. Ya está. También hay función ahí. Menos 2 seno. ¿Qué año estamos? 2021 ya. A la 2021 de 3x menos 7. Ahí está. Mira, es una función. ¿Ok? Otro ejemplito, puedo colocar por así, a ver, g de x. G de x vendría a ser, a ver, pi al cuadrado negativo por el coseno, ojo, por el coseno de, a la cuarta de x tercio más 3. Ah, listo. Tengo dos ejemplitos acá. Acá es menos pi al cuadrado por coseno a la cuarta de x tercios más 3, ¿cierto? Ojo, ya está. A ver, aplicando esto, yo te digo, los dos casos, dime, ¿cómo calculo el periodo? A ver, aplicando eso, te doy un ejemplito ahí. Ya. Dime tú, aplicando el periodo, dime cuánto es el periodo de él y de él. A ver, ¿sí? Aplicando el periodo, ojo, ¿cuál vendría a ser en todo caso la regla de periodo? ¿Cuánto vendría a ser el periodo de esta primera función y de esta función? ¿Ok? A ver, ojo, como ejemplito, ¿ya? Como ejemplito. A ver, dime, yo te escucho, escribe en todo caso, ¿ya? Escribe en todo caso. Porque estoy.
2 pi tercios, me dice Marcos. ¿El único? No, Marcos es el único, 2 pi tercios, ¿no hay más? Desde la 8, 10 va a responder. A ver, no por acá. A ver. El primero vale 120. 120. El periodo. Ah, claro, tú lo estás llevando a sexagesimales. Ah, ok, pero claro, la idea es dejarlo en radianes nada más, ¿no? Por ejemplo, mira, yo para resolver esto necesito conocer solamente esto. N, en este caso N es 2021. Entonces, no, puede ser un número grande o chico, eso es lo de menos. A mí lo que me interesa es que o es par o impar, no sé, nada más. Y 2021 yo me doy cuenta que es impar. Y como es un número impar, entonces, si yo quisiera encontrar el valor del periodo, ya está. Solamente ahora me falta B. ¿Quién es B? El B para él, ¿ah? Para él. A ver. El B es el número que está multiplicando al X. Que sería 3. Ya, B vale 3. Entonces, le aplico el periodo. Cuando es impar, estoy en este caso. El periodo se calcula como 2pi, ahí está, 2pi entre el valor absoluto de 3, en este caso que es B 3, sería 2pi tercios. Y ahí queda, ese es el periodo. Ahora, ¿qué significa el periodo? Periodo va a tener cuando tú tengas una función periódica. La función periódica es aquella función que se repite, que se repite, que se repite, es una función periódica. Se repite cada cierto intervalo. En este caso, ese intervalo es de 2 pi tercios. Cada 2 pi tercios, la función seno se repite. ¿Estamos? La función seno se repite cada 2 pi tercios. Así es. Entonces, antes, inicialmente, hace un ratito que hemos hecho la PPT, el seno se repetía cada 2 pi. ¿Te acuerdas? Cada 2 pi. ¿Sí o no? Cada 2 pi se repite. Ya, pero ahora no, ahora se va a repetir cada 2 pi tercios porque ha sufrido alteración, o sea, menos. O sea, ese seno que era de 0 a 2 pi se ha reducido 2 pi tercios. O sea, el mismo valor seno, pero más chiquito. ¿Ok? Se ha comprimido en el eje X. Culpable, el periodo. Culpable, el periodo. ¿Estamos ahí? Ojo. Y mira por acá, entonces no necesito para encontrar, mira, para encontrar periodo, tú no necesitas, este menos 2 ¿de qué sirvió? Nada. Este menos 7 ¿qué sirvió? Nada. No sirvió para nada. ¿Te das cuenta? No sirve nada. Ahora, asimismo, acuérdate, no depende de A, no depende de C, no depende de D, solamente depende de N y de B. Depende de N y de B. Correcto. Caso 2, a ver, ejemplito. ¿Cuánto vale el periodo KB? Periodo KB. A ver, te leo, o escríbeme, o en todo caso dime. 3pi, ahí está, me dice 3pi. Ajá. Muy bien, ¿ah? No hay nada que hacer. Excelente, Marquitos. Muy bien, mira. En este caso, el n sería 4. El exponente. Pero el exponente es 2. No. El exponente es la función. El exponente de la función. Este pi cuadrado es pinta, no más ni lo mire. N vale 4. Y n es par. Allá. El b vendría a ser el número que le multiplica a x. En este caso sería un tercio. Por lo tanto, ojo, el periodo sería, cuando el exponente es par, estoy en este caso. ¿Sí o no? Estoy en este caso. N es par, pi, entre el valor absoluto que le multiplica a xb, que vale un tercio. Pi entre un tercio. Eso es. Hago extremos y medios y me queda exactamente 3 pi. Oye, así como esta función se redujo horizontalmente, esta función se estiró porque normalmente el coseno se repetía cada cuánto, cada 2 pi. Pero ahora como está la cuarta, sumado t menos pi cuadrado, ¿qué ocurre? Se repite de 3 pi en 3 pi. Se hace alargado horizontalmente. ¿Quién ocasiona esto? El periodo. Mira, el 3 ¿de qué sirvió? De nada. El menos pi cuadrado pura fit, ¿de qué sirvió? De nada.
Entonces, cuando yo quiero encontrar periodo, tú solamente debes mirar el exponente, si es par o impar, y obviamente el valor el valor del que multiplica al número X en el ángulo. Y eso es todo. Con ellos dos consigo mi periodo. ¿Se capta la idea? ¿Ya? Ojo. Ya chequea por acá. Muy bien. Ahora vamos por acá. Asimismo, cálculo el periodo para la tangente. ¿Okay? Para la tangente. Yo quiero hallar el periodo, pero para la tangente ahora. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se llama? Entonces, voy a poner un caso así. F de X es igual a tangente a la n de bx más c y más d. Este es el caso genérico de colocar una tangente. Entonces, en ese caso, escucha bien, escucha, en este caso, lo que vamos a hacer, si yo quisiera conseguir, por ejemplo, el periodo, puede ir por acá entonces. Si n, mira, escribí el otro color. Si n es par o impar, el periodo t se calcula así. Ya no va a ser 2pi, simplemente sería pi entre el número que le multiplica al x. Ese es el cálculo del periodo. Nada más. Ese es el cálculo del periodo. ¿Estamos? Acuérdate, este vendría a ser el cálculo del periodo. Te vale pi entre valor absoluto de b. ¿Ok? Y entonces dime, un ejemplito, vamos con un ejemplito, porque siempre con un ejemplito para más o menos que quede más clara la idea. Ya está. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, aquí? Vamos a jugar por acá. Ya está. Yo tengo un f de x que sea menos un medio de la tangente a la 11 de 3x cuartos. Ahí, ahí. Más pi medio menos pi. Ahí está. ¿Cuánto vale el periodo de esa función? Ojo, en este caso del seno y del coseno hay dos casos. Si el exponente n es par o impar. Correcto. Ya está. Pero en el caso de la tangente ya no hay par o impar. No me interesa si fue par o impar. El mismo se calcula igual para todos. Ah, entonces el periodo vendría así. Ya no me interesa si es par o impar. No, de frente, ¿qué sería entonces? A pi entre el número que le multiplica al x. ¿Qué número le multiplica al x? Ah, pi entre 3 cuartos. Resuelvo esto, pi entre 3 cuartos sería 4 tercios de pi. ¿Estamos ahí? Se capta la idea. Eso es lo que debemos tener en cuenta en esta parte. No olvidar, porfa, no olvidar. Oye, amplitud, como te había dicho, la tangente ya no tiene amplitud. ¿Sí? La tangente, mira, la tangente, si te das cuenta, se abre hasta arriba, no tiene techo. Sí, lo real. En cambio, en el dominio del seno y coseno, una pancita. Entonces, tiene si esa pancita la puedo estirar, se puede estirar, pero de ahí queda su techo. En cambio, la tangente crece, no tiene limitación. Por eso está ahí. Es de más colocarle amplitud a la tangente. No tiene amplitud. ¿Ya? Lo menciono porque de repente alguna pregunta posible teórica nos pudieran hacer, pero ya no tiene amplitud la tangente. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Eso es para cálculo del periodo, cálculo en este caso de la tangente, ¿ok? Tener en cuenta. Y con estos conceptos que estás viendo por acá, ya más o menos podemos ya un poquito tener un poco más claro las ideas y podemos ir resolviendo algunos que otros problemitas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Dime, ¿alguna pregunta hasta acá? He hecho lo más elemental acerca de seno, coseno, pero ¿hubiera alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok, Marquitos. Ok, chévere. Ya vamos para acá entonces.
y también vamos a ir resolviendo algunas preguntas, ¿ya? Vamos por acá un ratito. A ver, un ratitín, un ratitín. ¿Cierto? Ya está. Opa, ya está. Ahí estamos, ¿no? Ya. Voy de acá, no, de acá es, ¿no? Acá. No, de acá es. De acá, espérate. Aquí está. Un poquito. Y acá está. Ay. Ya. Ah, por cierto, hay un material que nos han proporcionado, que creo que es un nuevo material, ¿no? En el cual vamos a estar trabajando. Está en la página 33, página 33. Ya voy a copiar acá, voy a pegar aquí, ¿cierto? Página 33, ¿ya? Ya está, a ver. Voy a colocar por acá la pregunta. ¿Ok? Ya está la pregunta. Ahorita lo subimos para resolverlo, ¿ya? Como es teórica, vamos a ir marcando, pero de todas maneras hay que darle el sustento, Pregunta número 1, pregunta número 2, ¿ya? Pregunta número 2, vamos por acá. Ahí está, preguntita número 2. Ya está. Preguntita número 2. Vamos por acá. Ya está. Listo. Ya está. Ya está. Ok, listo. Otra preguntita porque va a quedar chico, depende de la pregunta. Ahorita lo colgamos la pregunta. La pregunta 1, 2. Pregunta 3, 4. ¿Cierto? A ver. Pregunta 3 y 4. Pregunta como que es, como es parecido, va unida. ¿Sí? Pregunta 3, 4. Ya está. Ojo, vamos a ir resolviendo esta consultita porque nos va a servir para nuestros intereses. Ahorita le vamos a dar solución. ¿Sí? Ahorita le damos la solución. Ya está. Cómo se construye dominio, rango, para no tener ninguna dificultad. Listo. Y por acá, y por acá, y por acá. A ver. Listo. 5, 6. 5, 6. 5, 6. La página 33, porque este es un nuevo material que nos han proporcionado. Yo imagino que tú ya lo tienes, obvio, ¿no? Pero si por ahí ya estás buscando, página 33, ¿ya? Página 33. Ya está, a ver. Ya, listo, vamos por acá entonces, para ir resolviendo estas preguntitas. Uy, voy a compartir otra vez. Ya estaba compartiendo y por error lo cerré. Listo. Ok. Vamos a mover por acá. Ya. ¿Cuál es la clave? A ver, dime tú. ¿Cuál es la clave a la pregunta 1, pregunta 2? ¿Cuál crees que es la clave? La 1, verdadero, falso, verdadero, falso, 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 verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. A ver, con lo que ya hemos hecho, tú ya estás en la capacidad de resolver esa pregunta. Con lo que ya hemos hecho. Entonces, en la pregunta número 1, ¿qué me dice? Me dice, y seno de x es creciente y continua. Bueno, continua sí es. Seno es continua, está recontra claro. O sea, eso no hay duda. No está en telejuicio. Creciente, dependiendo. Ojo, pi3 primero significa que es tercer cuadrante. Entonces, en el tercer cuadrante, el seno es creciente, que me dicen por acá, me dicen la B. Me dicen clave la B. Marco, me dice la B. Pues la B. Falso, verdadero, verdadero. Vamos a ver, ¿no? A ver. Mira, chequea, presta atención, mucho cuidadito, vamos para acá. Ay. Mira, interesante. Voy a dibujar acá, ya voy a dibujar acá. Voy a volver a dibujar para que tengamos una mejor claridad. Ya está. Ahora, de colorcito este azul, mira, la función seno es así, seno es así. No sé si ¿cierto? Así es la función seno.
Entonces, en la función seno, tú ya sabes que hay ciertos cuadrantes. Quiere decir que aquí está, por ejemplo, lo voy a separar, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. ¿Ok? Ya está. Primero, segundo, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. ¿Ok? Ahora dime, habíamos dicho lo decreciente, decreciente. Tú mira lo de izquierda a derecha siempre. Te recomiendo que tú mires de izquierda a derecha. Mira, de izquierda a derecha. Aumentó, mira, aumentó, entonces él es creciente. De izquierda a derecha ha caído, decreciente. De izquierda a derecha sigue decreciendo. De izquierda a derecha crece. Quiere decir entonces que la función seno es creciente y continua en el intervalo de pi a 3 pi medios. De pi a 3 pi medios es creciente y continua. Ojo, de pi a 3 pi medios. Pi 3 pi medios está acá. Él es pi 3 pi medios. En este intervalo, te das cuenta que la función está que cae, entonces es decreciente. Pero acá dice que es creciente. Ah, por lo tanto es falso. Es falso. ¿Cierto? Ah, esto es falso. Muy bien, hasta ahorita es falso. La C, me dicen por ahí, ya cambiaron. Valeria me dice la C. La vamos a ver. Interesante. La función y igual coseno de x es decreciente. Ah, como me habla de coseno, wow. Wow, otra vez. Me está hablando de coseno. Entonces, tengo que familiarizarme. Las gráficas las debes tener acá. Cuando no tienes, por eso es que lo voy a dibujar. Voy a suponer que uno se olvida la gráfica coseno de x. Y la gráfica coseno de x tiene que ser de esta forma. Coseno viene así, como si fuera una V. ¿Sí? Ahí está, ¿te das cuenta? Ya. Ahí viene ese coseno. Entonces, aquí estarían los cuadrantes. No te olvides, los cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. ¿Ok? Sería primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. ¿Y luego qué vamos a hacer? Luego qué vamos a hacer? Allá, mira, escucha. Ahora me viene acá. Reconoce la gráfica de la función, si es creciente, decreciente, etc. Yo veo que él disminuye de izquierda a derecha, decreciente. Veo que él sigue disminuyendo, decreciente. Veo que él ahora aumenta, creciente. Y él sigue aumentando, creciente. Quiere decir que la función es, ¿qué cosa? Decrece, decrece, crece, crece. Acá me dice, la función coseno es decreciente y continua en el segundo cuadrante, porque esto es segundo cuadrante, de 90 a 180 segundo cuadrante. ¿Es decreciente en el segundo cuadrante? Sí, es decreciente. Continua, claro, porque esto sigue, pues, esto sigue. Entonces este es verdadero. Falso, verdadero, uy, los dos hasta ahí están bien, ¿no? La B y la C, los dos están verdaderos. Los dos están bien. La tercera, la función y igual seno cuadrado de x. Interesante, ¿eh? Vamos a dibujarlo entonces. Un aprox, ¿no? Esta función seno cuadrado de x tiene una aproximación. No es exacto tampoco, ¿no? Vamos a dibujarlo aproximadamente. A ver. Ya. Entonces, mira, seno al cuadrado. Mira, normalmente el seno es así, normalmente. Eso es lo normal del seno de x. ¿Estamos? Cuando x vale 30 grados, mira, pues dice decreciente en el intervalo 3pi, 2pi. 3pi medio 2pi. Ah, sería acá, ¿no? Ya, acá. Me dice, este seno, yo quiero seno cuadrado. Espérate, vamos a ir dándonos cuenta. Cuando x vale 30 grados, llévale un medio, ¿sí? Ahora, cuando usted le va al cuadrado, un medio al cuadrado es un cuarto. Cuando x vale 30 grados, vale un cuarto. Ya no va a estar acá. Un cuarto de la mitad. Ahora está acá. Ah, mira. Está por acá. ¿Cierto? Luego, cuando x vale 45 grados, el seno es raíz 2 entre 2. ¿Cuánto es raíz 2?
Raíz de 2, ¿cuánto es eso? 1,4. Entre 2, 0,7. Si acá está 0,5, 0,7 está por acá, cuando es por encima. ¿Correcto? Allá, 0,7. Allá. Pero ese 0,7 que sería raíz 2 entre 2, o 1 entre raíz 2, elevado al cuadrado, sería 1 ahora entre 2. ¿Sí o no? Raíz 2 entre 2, o sea esto, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Seno de 40, cuando x vale 45 grados, el seno de 45 vale 1 entre raíz 2, que es lo mismo raíz 2 entre 2. Pero ahora, si yo lo elevo al cuadrado, se convierte en un medio. O sea, sería 0,5. Sería por acá. El mismo valor, ¿eh? Cuando x un poquito más, vale el mismo valor. Un medio. Interesante, ¿eh? ¿Sí o no? Interesante. Cuando x vale, por ejemplo, a ver, cuando x vale, él es 90, 1, ¿cierto? 1. O sea, 90 es 1. Al cuadrado, 1. Así sigue siendo 1. Cuando x vale, y así le vas dando valores, ¿no? Le vas dando valores. La gráfica aproximada que te va a quedar, ahora sí, mira, voy a poner por acá, la gráfica aproximada, estoy haciendo una aproximación, ¿ah? Sería más o menos así, ¿no? Y acá, ya, ahí está, ¿cierto? Aproximadamente, digo, aproximadamente, ¿el quién es? El famoso y igual seno al cuadrado de x. ¿Por qué ya no va abajo? ¿Sabes por qué no va abajo? Ya no es negativa porque está al cuadrado. Te pregunto, todo número que está al cuadrado es mayor o igual que 0, entonces el seno también debe ser mayor o igual que 0. Acá recuerda que está 1, ¿cierto? Entonces, mira, este es aproximado porque lo tengo que refinar para darle más valores, pero aproximadamente ya es él. Pues aquí estaría ¿quién? Pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi. Entonces dime, el seno al cuadrado, ¿qué es esto? ¿Es creciente en el intervalo de 3 pi medio, 2 pi? 3 pi medio, 2 pi es creciente. No, está que cae. Más bien es decreciente. Entonces esto de acá vendría a ser falso. Por lo tanto me queda falso, verdadero, falso. Y la clave sería la C. El secretito este era último, nada más, el seno al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, es como que tú tengas un medio al cuadrado o un cuarto. Entonces más chiquito. Tú le das al cuadrado, todo el número que es menor que 1, más bien en vez de hacerse más grande, se hace más chiquito. Un tercio al cuadrado se vuelve un noveno. Un quinto al cuadrado, 1 entre 25. Se vuelve más chiquito. Entonces, está sufriendo una alteración por acá. ¿Sí? Una alteración. Pero de todas maneras, como no le he refinado, le estoy colocando así. Eso sí es cierto. ¿Ok? Ya sea que una curva así o ya sea una curva así, siempre va a ser decreciente. En este caso, de 3 primeros a 2. ¿Está claro? Por eso digo aproximadamente. Muy bien, y con eso nos sale la respuesta a la preguntita número 1, ¿no? Agárrate fuerte, preguntita número 1. Eso es lo que por aquí estamos resolviendo. ¿Okay? Vamos con la siguiente pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta también parece un poquito en el sentido para darle forma, ¿no? Hay que darle forma a la siguiente preguntita. Chequea por acá, presta atención. Determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. A ver, ¿qué me dices? ¿El primero es verdadero o falso? ¿Qué me dices? ¿Verdadero o falso la 2? ¿Qué clave sería para ti la 2? ¿Qué clave más o menos para ti la 2? ¿Alguna clave? ¿Alguna clave para ti la 2? Porfa, porcia. ¿Ninguna? ¿Nada? Ya vamos a resolver entonces, ya vamos, no te preocupes. No te preocupes, sí, pues mira acá. Presta atención, por favor, por acá. Voy a poner esta acá, porque lo voy a mover. Porque... Ya está. Ya, listo, dime. Mira, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. El dominio de la función y es igual al seno al cubo de x. El dominio de la función seno cubo es los reales positivos. Ya mira, con esto lo que voy a colocar acá, voy a responder esa pregunta. Sea, mira, grábate esto, sea una función de x
Lo voy a hacer el caso más genérico posible. Pongo que tengo así un A, ¿correcto? Por el seno a la n de un bx más c más menos d. ¿Listo? ¿Qué se cumple acá? ¿Qué se cumple? Cada vez que veas una función de esta forma, entonces, acuérdate, el dominio de esta función es nada más y nada menos que los reales. Cuando veas así, dominios los reales. No dudes, ¿ah? No dudes. ¿Cuándo ya no serían los reales? Cuando aquí sea 1 entre x, por ejemplo. 2 entre x, ahí hay restricción. ¿Cuándo tampoco serían los reales? Cuando acá veas una raíz cuadrada de x. También hay restricción ahí. ¿Cierto? Pero como aquí no veo nada, pues x puede ser cualquier número real. ¿Cierto? Dominio los reales. ¿Estamos? Mira, acuérdate eso. Ejemplito. Entonces con esto, tú ya me puedes decir, el primero es verdadero o falso. A ver, 2A. El primero es verdadero o falso. Falso. Claro, porque mira, el dominio de la función seno cubo es los reales. No reales positivos, sino los reales. Porque él sería un caso muy particular que él. Dominio de los reales, verdadero. ¿Estamos? Verdadero. 2. El rango de la función seno cuadrado de x, que es muy parecido a este de aquí, ¿cierto? Seno cuadrado de x, es, ya mira, entonces mira, voy a escribir por acá, espérate. El rango, yo digo lo siguiente, y igual al seno al cuadrado de x. Esta función depende únicamente y exclusivamente del seno. El seno de x está variando desde menos 1 hasta 1. Ah, pero ¿sabes cuándo? El seno varía desde menos 1 a 1 siempre y cuando, ojo, este ángulo x, ¿ok? Sea por lo general, perdón, no me digan nada del ángulo x. No me digan que está en un cuadrante, no me digan absolutamente nada. Cuando no te dicen nada, agarras el más general de todos, que el seno está entre menos 1 y 1. Y luego voy a proceder a elevarlo al cuadrado, porque acá veo seno cuadrado. Cuando tú tienes una función que está entre positivo y negativo y lo elevas al cuadrado, ¿cuándo te va a quedar? Ya lo elevo al cuadrado. Seno cuadrado, acá va a quedar 0 y acá va a quedar 1. Eso me va a quedar. El seno de x es mayor o igual que menos 1, pero menor o igual que 1. Y el seno cuadrado de x vale mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Entonces, cuando tú lo elevas al cuadrado, un negativo y un positivo en los extremos siempre comienza en 0. Y luego el otro sería el mayor de los dos al cuadrado. El seno cuadrado de x vale de 0 a 1, entonces sería verdadero. Porque puedo decir, oye, el seno cuadrado de x pertenece al intervalo de 0 a 1. Cerrado, cerrado. Y es verdad. Sería verdadero, verdadero. Oye, el primero era falso, ¿no? Yo puse su lado. El primero era falso. ¿Sí? Yo, si me quien se ha puesto verdadero. El primero es falso. Y el segundo es verdadero. ¿Ok? El segundo es verdadero. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Ojo. ¿Alguna pregunta? La otra. O la otra es igual, muy parecido, ¿no? Sea y igual al coseno a la cuarta de x. Sea y igual al coseno a la cuarta de x. En ese caso, mira, hemos visto por acá, esta expresión depende del coseno de x. Cuando no me den ninguna restricción, yo pongo el caso más genérico, que va de menos 1 a 1. Entonces, ahora lo voy a elevar no al cuadrado, a la cuarta. Entonces sería coseno al cuadrado. Igual es, el exponente cuarta es un exponente par, significa que la función parte en 0 a 1. Entonces quiere decir que su rango, digo por acá, el coseno a la cuarta de x pertenece al intervalo cerrado en 0, cerrado en 1. Pero acá dice de menos 1 a 1, por lo tanto sería falso. Sería falso, verdadero, falso. Falso, verdadero, falso. La A. Ahí está, esa es la clave. Falso, verdadero, falso. ¿Se capta la idea? Mira, ten en cuenta, de ahora en adelante, cada vez que nos pongan problemas así, tú agarras simplemente dominio los reales. O sea, no
No te preocupes, no te sorprendas, domina los reales. Acá está. Estoy colocando, cada vez que veas A seno a la B, X más C más D, dominio los reales. ¿Ok? Ojo, ¿estamos ahí? Preguntita número 1 y pregunta número 2. Son dos preguntas teóricas, ¿ya? Teóricas, teóricas. Muy bien, vamos con otra, vamos con otra. Sí, vamos con otra. A ver. A ver. Pregunta número 3 y pregunta número 4. En la pregunta número 3, yo noto y me dice lo siguiente. Y, el rango de la función y 4 seno de x menos 3. Es muy parecido a lo que hemos hecho en CT, ¿sí o no? En este caso, me estaría quedando, a ver. El y igual al 4 seno de x menos 3 no depende de 3, no depende de 4. El y depende del seno de x. Entonces, digo por acá. Entonces, el seno de x está dependiendo o está variando de dónde? Desde menos 1 hasta 1. Es el seno de x. De ahí parto. Pero, ¿por qué parte de ahí? Parto de ahí porque nadie me ha dicho nada. Nadie me da restricción. En cambio, mira el problema 4. Hay el rango de la función sabiendo que x está en el tercer. Ah, aquí sí hay restricción. Aquí sí. En cambio, acá no. Nadie me dice absolutamente nada. Entonces yo pongo el caso más general, que sea otra determinación. Luego le multiplico por 4. ¿Qué quiere decir? Por 4 sería menos 4 por acá. 4 seno de x. 1 por 4, 4. Ahora, una vez que está acá, mira, ¿qué me falta? Restarle 3. Réstale 3. Si le restas 3, se convierte en menos 7. Acá sería 4 seno de x menos 3 y 4 menos 3 más 1. ¿Cierto? Ahí está. Menos 7 mayor o igual que 4 seno de x menos 3 mayor o igual que 1. Esta expresión es lo que he conseguido, el y. Entonces este y va desde menos 7 hasta 1. ¿Cierto? Y finalmente, entonces puedo afirmar, oye, el rango de esta función vendría a ser desde menos 7 hasta 1, cerrado y cerrado. Clave, la C. ¿Ok? ¿Se capta esa idea? ¿Se entiende esa idea? Es práctico, es simple, no hay mucho que decir en esta parte, solamente hay que buscarle la variación final. Pero para eso tengo que saber inicialmente dónde va a ir. Pregunta número 4, esta es la 3, solución a la pregunta 4. Para solucionar la pregunta número 4, esta que está viendo por acá, dice que y igual 2 coseno de x menos 1, debo formar el, pero dice que x está en el tercer cuadrante. Entonces, vamos por acá. Esta función depende de la función coseno de x. Entonces, quiere decir que voy a tener que dibujar el coseno de x. Y mira, más o menos por acá. Más o menos por acá. ¿Sí? Ahí está. Voy a dibujar el coseno de x. Vamos a dibujar el coseno de x. Ahora sí. Coseno de x, vamos por acá. Mira, mira, mira. Coseno de x sería así. Un aprox, ¿sí? Ya. Un aprox. Él es coseno de x. ¿Estamos? Ahora, recuerda que cuando hemos hecho coseno de x, acá va a estar, que, por ejemplo, primer cuadrante, segundo cuadrante, etcétera. ¿Sí o no? Ya está. Por acá está el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. ¿Ok? Ya, primero, segundo, tercero, cuarto. Ya está. Primero, segundo, tercer, cuarto cuadrante. Dime, el X está en el tercer cuadrante, o sea, está acá. Voy a poner por acá. Aquí está, por ejemplo, 0, pi medio, acá está pi, y acá está 3 pi medio. Pero recuerda. Mira, que no puede ser, ojo, no puede, X, acá están las X.
Ahí están las X. ¿Correcto? Pero X no puede ser pi y tampoco puede ser 270. ¿Correcto? Pero ahí están las X. Entonces digo por acá, oye, X está variando ¿de dónde? Desde 180 ¿hasta dónde? Hasta 270. X está variando aquí. Ahora dime, pero ese es de X, ¿sí o no? Si yo quiero esta expresión X, que está variando entre 180 y 270, por estar en el tercer cuadrante, ¿cierto? Ahora, pero le voy a aplicar coseno. Si tú le aplicas coseno, sería coseno de 180, coseno de 270. ¿Cuánto es el coseno de 180? Menos 1. ¿Cuánto es el coseno de 270? 0, ¿cierto? Entonces mira, ojo, pero recuerda que no va a tomar, ¿ok? Recuerda que no va a tomar. ¿Por qué? Te pregunto, si un ángulo, digo acá, X, pertenece al tercer cuadrante, 180 ¿en qué cuadrante pertenece? ¿Tercero o cuarto? ¿O segundo? 180, ¿en cuál pertenece? ¿Segundo, tercero o cuarto? ¿Pertenece a? Ahí está, muy bien, a ninguno, excelente, Marquito. 180 no pertenece a un cuadrante, a ninguno, ningún cuadrante, ¿ya? Es cuadrantal. Y 270 tampoco, pero por eso le pongo abierto, abierto, abierto. Entonces, si yo quiero el coseno de él, vale menos 1. Yo quiero el coseno de él, vale 0, pero no lo toma. Y acá sería, le voy a poner coseno de X. Entonces, el coseno de X está entre menos 1 y 0 sin tomarlo, porque no toma 180 y no toma 270. ¿Ok? Ahora sí, una vez que tengo coseno de X acá, ¿qué le falta? Mira, por 2 y menos 1. Ah, ya, esa es la idea. Por 2, por 2. Sería por 2 menos 2. Coseno de X por 2, 0. Y acá por 2. Por 2, por 2, por 2. ¿Cierto? Ya está. Y luego le voy a restar 1. ¿Ok? Le voy a restar 1. Menos 2 menos 1, menos 3. 2 coseno de X menos 1, menos 1. ¿Ok? Le estoy restando 1, le estoy restando 1. Esta expresión que me está sobrando es nada más y menos que Y. Y es mayor que menos 3 y Y es menor que menos 1. Entonces, Y pertenece al intervalo de menos 3 menos 1. Abierto y abierto. Clave la A. ¿Sí? Y pertenece entre menos 3 y menos 1. ¿Cómo lo hice? Recuerda, mira, del gráfico. Cuando tú, acá están los valores X. ¿Sí? Ahora, si tú das un valor X, por acá te va a arrojar el coseno de X. Y el coseno de X estaría variando de acá. Pero para un valor X, ese sería su coseno de X. ¿Sí o no? Para otro valor X que está acá, por acá estaría su coseno de X. Para un valor X que está acá, acá estaría su coseno. Lo cierto es que los cosenos van a variar desde estos valores. Desde menos 90 a 0. De ahí van a variar los cosenos. ¿Ok? En este caso, perdón, de menos 1 a 0. ¿Ya? Entonces, mira, X está entre 180 y 270. Acá están las X. Pero los cosenos están variando de menos 1 a 0. Date cuenta, la gráfica. Mándalo para el eje Y. Menos 1, 0. Ahí está. Luego lo reconstruyes por 2, por 2, por 2. Luego le restas 1 por 1, menos 1, menos 1. Y me queda de menos 3 a menos 1. Y pertenece de menos 3 a menos 1 y sería la clave, la A. Ojo, entonces, cuán importante es que uno maneje, ¿ok? Muy bien, es que uno maneje en ese sentido esto, cuadrante, cuadrante. Aquí cuando no te den nada, de frente tú le das menos 1, 1, cuando no te den nada, pero cuando te den aquí esta expresión, entonces tienes que analizarlo. Ahora, ¿por qué he tenido que dibujar todo eso? En realidad no necesito dibujar esto. Por CT también uno se da cuenta. Y hemos hecho la clase pasada, ¿cierto? Por CT. Entonces, recuerda que yo le he dicho esto, por CT. Aquí, ¿quién está? 1,0 menos 1,0, 0,1, 0, menos 1. Ahí está. ¿Ok? Menos 1, 0, 0 menos 1, 0, 1, 1, 0. ¿Correcto?
Ya estoy. Yo dije, el tercer cuadrante es el tercer cuadrante. Coseno, ¿quién era el coseno? ¿Los X o las Y? Los X. De menos 1 a 0. Le pongo el menos 1 a 0. Eso hemos hecho en la clase pasada. ¿Cierto? Entonces, es cuestión de manejar. O usas él, o uso simplemente él. Agarro para todos los valores de X, lo proyecto en su gráfica y lo mando al eje Y y te va a pintar lo que aparece aquí. ¿Estamos? Mira, dos maneras de resolver, o al menos una idea intuitiva del otro para que nos pueda también resolver esto por si te nos ayuda. ¿Ya? Vamos con la siguiente pregunta, vamos con la siguiente pregunta. Preguntita número 5. En la preguntita número 5, ¿qué tenemos? En la preguntita número 5. A ver, dice lo siguiente. Calcule el rango de la función. Quiero saber cuánto vale el rango. Entonces le tengo que dar forma. Mira, y es igual al seno al cuadrado de x más 2 seno de x más 3. Eso es lo que me queda. ¿Ok? Eso es lo que me queda. Y es igual seno cuadrado de x más 2 seno de x más 3. Ya está. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos para conseguir esto? Mira, primero, ojo, moraleja por acá, para que no te olvides. No, escucha bien, no puedes hacer que el seno que esté entre menos 1 y 1, lo al cuadrado 0 y 1. Seno de menos 1 y 1 por 2, menos 2, 2. Lo sumo, 0, 1, menos 2, 2. Me queda menos 2, 3. Le sumo 3, sería 1 y 5. Justo aparece 1 y 5. No, así no se hace. Entonces, tiene que llevarse, tiene que expresarse, acuérdate, en un solo término. ¿De quién estoy hablando? De la función trigonométrica. ¿Ve? En un solo término. ¿Cómo es eso? Ya, mira. Creo que tú te das cuenta y reconoces, ¿no? Él sería cuadrado el primero. Voy a completar cuadrado. ¿Ve? Completando cuadrado. Completando cuadrado. Seno cuadrado de x más 2 veces. Seno cuadrado, mira, más seno cuadrado de x más 2 veces seno de x. Y le voy a sacar el 3, lo voy a descomponer como 1 más 2. ¿Cierto o no? Ahora sí dime, creo que aquí fácilmente puedes reconocer quién es seno cuadrado más 2 seno de x más 1. ¿Sí o no? Él vendría a ser nada más y nada menos que el seno de x más 1 elevado al cuadrado. ¿Ok? Y ya está. ¿Y ahora qué hacemos? Seguir. Mira, ya tengo. Todo esto se transforma y aparece en un solo término. ¿Sí? En cambio ahora, acá abajo el 2. ¿Y ahora qué hago con eso? Ahora sí lo puedo formar. Te digo acá, formamos la expresión. Formamos la expresión. Ahora sí lo puedo colocar. Mira, ¿cómo formamos la expresión? El seno de x más 1 elevado al cuadrado. ¿Cómo formamos? Mira, nadie me ha dicho en qué cuadrante estoy, entonces empiezo en lo más general. Seno de x está variando desde menos 1 hasta 1. ¿Okay? Le sumo 1, ¿sí? Me va a quedar seno de x más 1. 1 más 1 es 2. Y 1 más 1 o 1 más menos 1 es 0. ¿Correcto? Y ya está. D me dicen por ahí, vamos a ver, vamos a ver. Seno de x más 1 va de 0 a 2. Lo elevo al cuadrado. Si tú lo elevas al cuadrado, sería seno de x más 1 elevado al cuadrado. ¿Ok? Seguirá variando de 0 al cuadrado a 4. ¿Ve? Ahí está. 0 a 4. Luego, mira, le voy a sumar 2. A él le voy a sumar 2. Sería entonces seno de x más 1 elevado al cuadrado. Le sumo 2 acá, así se convierte en 6. Y le sumo y me queda 2. Mira, esta expresión que acabo de conseguir, es el y. Entonces, pero empecé del más simple, que seno va de menos 1 a 1.
Luego de avance, voy trabajando esto, expreso que el seno de x más 1 elevado al cuadrado y más 2, que es justo lo que me pide, ¿sí? Que es equivalente a él, que es esto, sería en todo caso la expresión siguiente. Él es nada más y nada menos que y. Y entonces pertenece al intervalo, son 2 y 6. Cerrado acá y cerrado allá. ¿Te das cuenta? Ese vendría a ser entonces nuestro avance respectivo a la pregunta número 5. Como ahí se capta la idea, ¿sí? Se capta la idea. Ojo, mira, se capta esta pregunta número 5. Ok. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿No? Preguntita, ninguna duda. Todo bien, profe. Ok, listo, ya está. Vamos por acá. No sé si nos alcanza todavía. Sí, creo que ya. Este de acá lo voy a hacer de dos maneras, pero hoy lo haré de una manera nomás y la siguiente lo rematamos de otra manera. ¿Tú te acuerdas cómo hemos hecho esto por CT? Mira, dice que X está variando. ¿De dónde? Pi cuartos, ¿ah? Pi cuartos es 45 y 3 pi cuartos sería 135. Ahí va X. Pero acá aparece 2X. Por 2 sería 90. 2X, 270. Ya está. Entonces el ángulo 2X está variando desde 90 hasta 170, hasta 270, según y partiendo de lo que yo tenía acá. ¿Ok? Ah, ya, entonces vamos por acá. Entonces, mira, si yo dibujo, por ejemplo, mi función, llámale, puede ser CT o la función coseno, como gustes. Vamos primero con CT, ¿ya? Y como es el otro, la idea es que aprendan los dos. Como para la siguiente, yo supongo que ya vas a estar practicando, estudiando. Entonces creo yo que se te va a hacer más sencillo. Ya está. 2 coseno del doble. Mira, este 2x depende de coseno. Va de 90, desde 90 grados, hasta 270. Hasta 270. 90 grados hasta 270. ¿Correcto? Ahí está. Aquí estaba variando los valores coseno. Ojo, aquí adentro están variando aquí los valores 2x. Perdón, los valores 2x. ¿Te acuerdas cómo decía esto? Ha pasado una semana, ¿sí? No sé, creo que estos problemas así no hemos hecho, ¿no? Por cierto, aprovecho hacerlo para acá. Ya, mira. Acá están los valores 2x, de 90 hasta 270. Pero como tú quieres coseno, las líneas coseno, ¿cómo eran? Las líneas coseno eran horizontales. Acá están todos los cosenos de 2x. ¿Sí o no? Estos son los ángulos 2x. Y estas líneas verdes son todos los cosenos 2x. Entonces voy a escribir por acá, ahora sí. El coseno de 2x, el menor de todos, es cuando el coseno vale de 180, que vale menos 1. Ah, ya, entonces, menos 1 es el menor valor del coseno. ¿Y quién es el mayor valor del coseno? Entonces el máximo va a ser el coseno de 90, que es 0, o el coseno de 70, que es 0. Pero como no lo toma, entonces borro, solamente me voy a quedar con esto. Mira, como no lo toma, solamente me quedo con él. Ah, ya. ¿Sí? Sería coseno de 2x, va a ser mayor que menos 1 y menor que el 0. Claro, acá hay un 0, coseno de 90 es 0. Pero no lo voy a colocar porque no lo toma, ¿cierto? ¿Por qué era menos 1? Allá. Porque mira, el menor de todos los cosenos es este. Con él coincide. Coseno de este ángulo, ahí está. Coseno de este ángulo, ahí está. Y el coseno de este ángulo que está entre 90 y 180, 90 y 270, que se llama 180, el coseno vale menos 1. Pero si lo toma, en este caso sí lo toma, porque este ángulo está dentro del intervalo. En cambio, el coseno de 90 es 0, no lo toma, no toma 90, entonces no va a tomar 0, solamente deja abiertito como indicando nada más, que ahí hay un valor, pero no lo puede tomar.
Luego, ¿qué me queda? Multiplícale por 2 y réstale 3. Multiplícale por 2. Menos 2. 2 coseno de 2x. Y luego réstale 3. Sería menos 5. 2 coseno de 2x. Réstale 3. Y te queda el menos 3, ¿no? Me estaría quedando entonces de menos 5 cerrado a menos 3. Quiere decir entonces que y pertenece al intervalo cerrado en menos 5 y en y abierto menos 3. ¿Correcto? ¿Qué clave es la C? Menos 5 y 3. Claro, la C. Mira, lo estamos resolviendo mediante método por CT. ¿Ok? Ahora que me acuerdo, no hemos hecho muchos problemas de este tipo, con trazo, aprovechando hacerlo así o hacerlo por funciones también. ¿Ok? Ya, pero eso lo vamos a ver ya más tranquilo la siguiente clase que nos corresponda para verlo con mucho más detalle. Ya muchachos, entonces hasta acá nos estamos quedando, por acá nos estamos quedando, ¿sí? Nos estamos quedando por acá. Sale, sale, sale. Ok, ok, ok. Listo. Esto lo voy a estar pasando, lo voy a estar pasando en un ratito. Lo voy a estar pasando en un ratito. Ya. Al final lo paso. No se preocupen. Ya guardo los cambios que actualice nomás. Ahí está. Ya está. Ya se ve conectando. No volverlos a hacer. Listo. Ya, y ahí nos estamos viendo. Muy bien, muchachos. Nos vemos. Gracias, Aprendiendo profesor. Hasta funciones. luego. Gracias, profesor. Listo.